Hola, Majo. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cansada. Somos dos. Sí, ya viernes, ya apenas llegamos a viernes. Seguro. ¿Qué tal van? Y justo le decía eso a Monse, miro el trabajo, siento que avanzamos muchísimo, pero a la vez siento que nos falta. Ujú. Parecía que nos falta mucho otra vez, pero vamos avanzando. ¿Qué tal va el capítulo 4? ¿Ya se terminó? El 4 era el de análisis. Sí. No, ese es el que nos falta. Y, Sí. y ustedes ya habían aplicado todos sus instrumentos. Sí, tenemos una duda nosotros al respecto, profe, también sobre eso. Sí. Nosotros ya aplicamos, pero nos preocupa demasiado y más te Sí. da porque nosotros ya compartimos con, yo por lo menos ya le pasé a un amigo que lea la tesis, ¿verdad? Ujú. Las devoluciones que recibimos, que es muy poca la cantidad de las encuestas, ¿verdad? De las entrevistas. Sí. Y nos preocupa que nos digan algo al respecto. Y queríamos saber si es que nosotros podemos seguir agregando, o sea, ahora están de vacaciones en los Mm. colegios. Entonces queríamos ver la posibilidad de volver a pedirle al director que nos pueda ayudar con esa persona que faltaba. Ujú. eh, y aparte de eso, ver si no le podemos pedir también nosotros tomamos una sola sección. Sí. Entonces también si la otra profesora de sexto de la otra sección puede completarnos también. Sí, pero nosotros, bueno, primera consulta. Sí. ¿Cuál fue el fundamento que les dieron para decir que son pocos los de la muestra? Ninguno, solamente que era poco. Bueno, 10. Nosotros no estamos haciendo una investigación a profundidad. Uno, por factor tiempo, y dos, porque esto es a nivel académico, ¿verdad? Nosotros Ujú. estamos estudiando un fenómeno, como diría, esporádico, o sea, que se da en este momento, ¿verdad? Y no, por decirlo así, no es que vamos a luego a seguir este fenómeno. Quizás ustedes en un curso de posgrado puedan seguir indagando. Dos, cuanto más grande es la muestra, más se complica. Y nosotros ya no estamos en tiempo para complicarnos. Se puede agregar la otra sección. ¿Cuántos niños son ahí? En realidad nosotros, ese también lo que era el tema, nosotros solo la profesora queremos considerar para la entrevista, ya no las pruebas diagnósticas. Mm. Sí, pueden, por ejemplo, y eso habíamos hablado, consultar con las docentes. Lo que nos preocupa es que nuestro tema, o sea, lo primero que dice nuestro tema es, a ver, es percepción de los docentes respecto a las estrategias metodológicas. Mm. ¿Pero qué es? Análisis de la percepción es. No, estoy comparando tu percepción y la percepción de Monse. Es análisis de lo que dice nuestro grupo etario o nuestro grupo muestra con respecto a el trabajo que estamos haciendo. Por eso te preguntaba, ¿cuál es el fundamento técnico que les dieron los que valoraron el tamaño de la muestra? Hay una concepción, hay una argumentación, hay una visión más que la cantidad nomás. No, solo que Es que, son las... profe, para mí que también es lo que nos estaban diciendo también que nos dijeron era que si nosotros tomamos nuestro tema es la Mm. percepción de los docentes y Sí, solamente tenemos en cuenta literal esos docentes, entonces cómo vamos a tener una visión de lo que es la percepción de los docentes si es muy, muy chica la muestra. y sí, pero nosotros dijimos que va a ser en un sexto grado en una escuela. En esa escuela, ¿cuántos sexto grados tienen? Dos. Cuatro, Cuatro. cuatro. Bueno, entonces pueden aplicarla a las otras profes también. Pero les digo que va a ser más grande la muestra. Y nosotros no estamos haciendo comparación.
Vamos haciendo el análisis. Acá estoy abriendo, tratando de abrir su protocolo. Dijimos que vamos a hacer análisis de la percepción de los docentes. Acá está. Percepción, el título. Y el objetivo general del trabajo. Ok. Identificar la percepción que tienen los docentes respecto a las estrategias. Nosotros queremos identificar nomás. Peor todavía. Queremos saber nomás. Pero finalmente son ustedes las que van como responsables, ¿verdad? Claro, Veamos. nosotros queremos, profe, que después, cuando sea ya, viste que en agosto dice que hay hasta el 31 de agosto que hay tiempo Sí, para entregar el protocolo. borrador, o sea que no es que hay que Sí. entregar, sí, el 1 de agosto. El Pero igual 31. Al 31 se entrega. 31. Eso justamente es lo que quiero que ustedes, yo les había compartido el calendario que teníamos al principio. Calendario de Sí. la tesis. Y ahora dicen que es al 1. 1 al 31 de agosto es. Sí, todo el Sí, mes. Sí. sí. Y por eso, pero lo que nosotros tenemos miedo. Pero profe, encima, chicas, que ustedes empezaron posterior. Recuerden sí, que en ustedes marzo. iniciaron posterior, sí. Entonces ustedes tienen hasta el 10 de septiembre. En el calendario no figura eso, profe. ¿Cómo? En el calendario no figura. Septiembre. No, esos que empezaron en septiembre en realidad son. En agosto. Les voy a publicar un poco el calendario que tenemos. Me avisan cuando ven. Acá está. Recepción de oradores de tesis. Y de 1 al 10 para aquellos que iniciaron en agosto. O sea, en marzo lo que tiene que decir ahí, ¿verdad? Porque está mal agosto. No, lo que pasa es que para agosto hay un grupo que se vuelve a inscribir. Hay un grupo ya que está trabajando que ya refiere o que ya corresponde a agosto. Y ellas tienen menos de un mes para entregar su trabajo. Pero nosotros tenemos solo agosto porque nosotros no Sí. entramos en septiembre. No, yo había hablado con Sadi y eso tengo que retomar de vuelta con esta señora que está ahora, porque ustedes empezaron ya. Un mes después. Sí. Ustedes Sí, empezaron acá. nos conviene. Sí. Eso, por ejemplo, es una recomendación, ¿verdad? Porque justamente con Sadi habíamos hablado de ese tema. Ustedes empezaron Claro. posterior al grupo de febrero. Llegamos y que a tiempo. Recuerden que llegamos a tiempo. Ustedes son de esta segunda convocatoria. Miren. Acá está. De 1 al 13 de agosto. Ese firma acá. Sí. Acá está. Firmaron en marzo. ¿Recuerdan? Sí. Yo había hablado justamente con Sadi y le dije que le refería como si firmaron en marzo por usted específicamente. ¿Cómo van a entregar su informe final al 31 de agosto? Entonces les corresponde entregar del 1 al 10. Y ella me había dicho, sí, profesor, vamos a ver más adelante, pero de todas maneras yo ya considero y sí, corresponde, me había dicho. Entonces yo tengo que retomar la conversación con esta señora, con la Selva. Eso es administrativamente. Ahora vamos de vuelta a lo que estábamos conversando. Vamos a mirar un poco. Este fue nuestro protocolo aprobado, ¿sí? ¿Cuál es la percepción que tienen los docentes respecto a las estrategias metodológicas a ser utilizadas en la promoción de altas capacidades en el área matemática del sexto grado? Bueno, esta fue nuestra pregunta generadora. Nuestro objetivo general es identificar todo lo que ya mencionamos. Vamos a nuestro marco referencial, marco metodológico. Acá está. Bueno,
Dijimos que iban a ser 6 docentes. Y ustedes levantaron la muestra de una sola docente. Una docente y la directora. ¿Verdad, Monse? Sí, el Entonces director. faltarían 4. Dijimos 6 acá. Incluyendo al director y a la evaluadora de la institución. Docente del 6º grado, sujeto de estudio. Porque te acuerdas que, profe, al principio nosotros habíamos quedado que iba a ser los docentes todos y después habíamos dicho que como que por el tema del tiempo y que íbamos a focalizar en, Que íbamos a en una explicar, sección. sí, que íbamos a explicar que solamente se adhirieron 2 docentes porque recuerden que uno planifica esto, ¿sí? Esta es una planificación. Uno cuando va a la institución, bueno, puede decir este director, bueno, con 2 docentes pueden trabajar. O el director dice, sí, no hay problema. Se predisponen a trabajar, por ejemplo, 2 y el resto dice, no, nosotros no vamos a participar porque es adhesión voluntaria. ¿Recuerdan que hablamos mucho de ese tema? Cuando estábamos en este proceso de tratar de definir. Porque yo puedo decir como proponente, bueno, yo quiero hacer un estudio con 15 alumnos y solamente se suman 10 alumnos. Y les cuento el caso, no sé si ustedes le ubican a Tirsa y a Anika. No sé si les suena. Sí. Bueno, y ellas, nosotros establecimos como promedio más o menos una cantidad X de estudiantes. En el tercer año, por ejemplo, son 32 los estudiantes y solamente 12 respondieron su guía de preguntas. En el cuarto tenemos aproximadamente 42 y solamente 17 nomás respondieron. Imagínense. Nosotros vamos a explicar, o sea, ya definimos que vamos a explicar que justamente se aplicó la guía de preguntas, se solicitó la aplicación a la totalidad de la matrícula. No obstante, en el caso del tercero solamente se adhirieron 12 y en el caso del cuarto solamente 17. Así nomás. Pero en nuestro caso, profe, sí nos iban a dar el permiso de hacer los otros grados. Nosotros no habíamos decidido. Entonces completemos los 6 docentes que dijimos acá. Bueno. Completemos eso entonces. Eso va a ser después de las vacaciones, profe, Sí, cuando ellas vuelvan. sin problema. Porque, o ¿Cómo sea, vamos eso con en lo realidad... otro? ¿Cómo vamos con la otra interpretación? De acuerdo a los objetivos. Y ese, vos vas a presentar más vos. Bueno, ahí está. A ver. Ahí está, esos son. Esas son las preguntas que hicimos de los docentes que tenemos hasta ahora. Sí. Entonces la semana que viene lo que quiero es volver a preguntarle a la evaluadora que lo había hecho y también a sus profesores. Sí. Entonces ahí sí podemos hacer el análisis, pero eso es lo que te iba a preguntar si estaba bien dicho, si está bien dicho. Sí, si está bien escrito ya eso, para poder dejar ya, porque lo que hace falta es el análisis, pero cuando tengamos todo lo otro para poder hacer Y la una conclusión interpretación de cada uno. Sí. Primero, luego, profe, nosotros no hicimos todavía lo de definir las preguntas por los objetivos, porque no hicimos eso contigo. O sea, íbamos a hacer y al final no No tenemos alcanzó todavía. el tiempo, pero no me acuerdo, algo así. No, esperen un poco nuestro instrumento. Parece que sí hicimos. No, pero te voy a mostrar lo que hicimos. A ver. Este es nuestro instrumento. Estas son las preguntas. Y acá pusimos lo de los objetivos y pusimos así. Esto. Pero no definimos por pregunta dentro de la entrevista.
No, pero ahora en la interpretación no vamos a ir haciendo eso. Ahí ya está discriminado. Ahí vos me mostraste, Majo, que habíamos discriminado. Sí, Así pero como, pero no pusimos qué Pregunta lo preguntas que dice Majo. Por respondían ejemplo, a pregunta cada 1, ¿qué objetivo era? sí, y ahí Sí. en ese cuadro que me mostraste anteriormente, ahí está. No, así está. Este es el objetivo principal y figura esto. Pero No, el no objetivo figura cuál es Lo que, específico. Objetivo, esos son los objetivos específicos. Bueno, y ahí hay que, entonces hay que discriminar. El objetivo 1 dice que va a trabajar actitudes, desempeño y comportamiento. Y andate a tu guía de preguntas. acá empieza. Bueno, entonces, ¿qué trabaja actitudes, qué trabaja desempeño y qué trabaja el otro? Comportamiento. Nuestra categoría de análisis ahí es altas capacidades, ¿sí? Sí. Bueno, y nuestra guía de preguntas. Dice, ¿ha escuchado hablar sobre las altas capacidades? ¿Cuál de estas definiciones piensa que corresponde a las altas capacidades? ¿Cuál de estas opciones son consideradas altas capacidades? 4, ¿de qué edad cree que se puede detectar un niño con altas capacidades? ¿Ha trabajado alguna vez con algún alumno con altas capacidades? ¿Conoce? Bueno, entonces tenemos que ir viendo cuál es el de altas capacidades según la matriz. Después la otra categoría es estrategias metodológicas. Ahí dijimos que íbamos a ver lo de la planificación de los docentes, ¿recuerdan? Y el último es indicadores en el área de matemática. Hola, chicas. Bueno, sí, entonces por eso te escuchamos. en la categoría 1 de que corresponde a altas capacidades, yo les había dicho que iba a entrar nuestra guía de preguntas, ¿sí? En el Sí, punto 2, en estrategias metodológicas, era lo de la planificación que yo ya compartí también con ustedes, ¿recuerdan? Y ese sí. modelo de cómo se hace el análisis documental. ¿Sí? Sí. Pero para que yo entienda entonces, ¿para qué? Mm, Yo pensé mm. que dentro de las, creo que son 11 preguntas, dentro de las 11 preguntas tienen que estar cada uno de los objetivos. O sea, por ejemplo, decir, No, la pregunta 1, 2 y 3 corresponde al objetivo 1, la pregunta 3, 4 corresponde al objetivo no, en así. este caso no. En este caso Ah, no, porque nosotras dijimos, esto desde el principio hablamos. La guía de preguntas es para justamente analizar estos 3 puntos que aquí vemos, ¿sí? La planificación y los recursos didácticos vamos a ver del plan que yo compartí con ustedes, porque íbamos a trabajar estrategias metodológicas, ¿sí? Porque acá habla de delineamientos existentes, es decir, currículum. Esto hace la estrategia metodológica, entonces responden al currículum. Por eso hacemos análisis documental, un segundo proceso. Y un tercer proceso que se refiere a los indicadores en el área de matemática, y dijimos aprendizaje en el área de matemática, y aquí vamos a incluir, Ana, yo te estoy mostrando acá en mi pantalla. Entonces en el tercer objetivo específico, ahí se desgraba lo que corresponde a la pruebita de los chicos. ¿Recuerdan? entonces acá, profe, ¿Eh? no, en esta parte que dice, primer objetivo específico, Sí, ahí le vas a poner el objetivo número 1. Y es todo y voy a, lo de las altas capacidades. Y es 4.11.
Eso también lo que era, profe, nuestra pregunta, ¿verdad? Por eso dejamos nomás ahí. Ajá. Porque acá arriba, 411, nosotros pusimos, vamos a pasar este abajo entonces. Sí. Ah, Este es de la del objetivo 3. Ah, ese es el 3, ¿cierto? Porque Este es lo el vimos ahora. 3. Chicas, ustedes están... sí. Yo quiero En otra recordarles, galaxia. chicas, Ay, ustedes, pero bueno, eso es porque van por buen camino. Les quiero nomás recordar lo que yo en una ocasión les había dicho, que vamos a escuchar siempre diferentes voces y que siempre alguna va a decir no, está mal, o falta, o no tiene que ser así, tiene que ser de esta manera, ¿verdad? Porque para poder dar una opinión se tiene que leer todo el trabajo primeramente, ¿sí? Y para que la persona les pueda dar la apreciación, tiene que leer primero el protocolo para empezar. Después, cuando yo también les dije que hagan leer su marco referencial a alguien que les pueda dar luces. ¿Se recuerdan? Alguien que tenga un criterio técnico alto. Y cuando les decía criterio técnico me refería a que, por ejemplo, tengas habilidades de redacción, tenga habilidades de comprensión y también pueda sugerirles y no criticarles. o sea que, profe, por lo menos la persona que yo le mostré no tiene nada que ver con la carrera, o sea, ni el área, ni nada luego. Pero Sí, aún así me presentó varias correcciones de cosas que yo no había visto y entre ellas hay una en particular. Voy a subir nomás, sí, subí. aprovechando el tema. Veamos. Este punto, Ujú. nosotros pusimos la definición de altas capacidades y pusimos una de la OMS. Sí, Y la persona me dijo, yo te recomiendo que pongas en dónde dice la OMS cuál es sí, el concepto. Y totalmente. Sí, busqué y no y te no dice. encontré en ningún lado. Sí, Y encuentro este informe, que deje nomás así porque le había mostrado a Monse. Encontré y dice, es un mito que la OMS define a la persona superdotada con esta característica de coeficiente superior al 130. sí. En todos lados figura, pero vos entras en la página de la OMS, no hay nada. Y Sí. entonces dejé así porque al final voy a sacar nomás otra vez esto. No, no vayas a sacar nada. Yo te quiero recordar, Majo, y a Monse también, les dije que íbamos a tener un encuentro exclusivo para leer acabadamente el marco referencial. ¿Recuerdan? Sí. Para limpiar el marco referencial. Mientras tanto, avancemos, les dije. ¿Recuerdan? Sí. No nos enfrasquemos por capítulo, porque de lo contrario no vamos a llegar. ¿Sí? Porque de lo contrario vamos a perder nuestro norte. Está espectacular la recomendación porque es cierto. Ahí tiene que decir el año o tiene que decir algo, ¿verdad? Y el primer punto que yo veo en tu cita o en tu Centauro, por ejemplo, es que habla de un WordPress. Quiere decir que alguien escribió eso y le menciona a la OMS. Sí. ¿Ves? Entonces podemos mencionar, ¿verdad? Que se alude a la OMS, ¿verdad? Que considera eso que está ahí abajo, ¿verdad? Toda la poesía que ahí tenés. Al revés, o sea, justo en este documento es donde dice que la OMS nunca dijo eso. O sea, acá en este documento se desmiente. Yo no encontré un documento oficial al final, o sea, esto sacamos de otro lado, por lo visto, ya no recuerdo ni de dónde, que la OMS define supuestamente la superdotación con esto. En cualquier documento que hable de superdotación se menciona este concepto de la OMS, pero no hay un documento oficial de donde se haya sacado. Y eso es lo que dice este documento. Pero como fue el único que encontré, tampoco sabía si qué tan... Bueno, entonces si vamos a tener ese tipo de situaciones, quedémonos con lo que dice aquí a nivel nacional, ¿sí? Ajá, sí. Sí, Porque porque nosotros este habíamos puesto porque nosotros ya definimos varios, o sea, ya definimos varias veces creo, lo de superdotación y pusimos uno más. Pero voy a dejar más ahí. Yo les quiero comentar que además hay un documento
Les voy a compartir aquí en el WhatsApp un documento justamente que habla de los ajustes razonables que en el 2018 se lanzó en el marco de los delineamientos del sistema inclusivo. Ustedes saben que yo su tema estuve reaveriguando porque como es subgénero y por experiencia sé que tenemos siempre detractores por el camino, ¿verdad? En el sentido de gente que está por fuera y dicen, no, no es así, el trabajo está mal, ¿verdad? Y a ustedes les quebranta, porque a mí también me pasó cuando estudiaba, ¿verdad? Lo primero que hace la gente pues es tirarte piedra, entre paréntesis. Y estuve yo reinvestigando todo este tema justamente y encontré lo que ya yo justamente había trabajado en su momento. Tontis. Y yo no les mencioné, pero estamos todavía a tiempo. Bueno, acá. Ahí te envié, Majo, y le envío a Monse. Habla justamente de una guía para los ajustes razonables, ¿sí? Fascículo para capacitadores, dice. Y el documento habla quién aprende. Vean un poco. ¿Quién aprende? Otra vez. ¿Recibieron? Sí. Es muy interesante el documento. ¿Quién aprende? Y habla de una parte justamente. Y eso podemos incluso, ¿saben qué? Para el análisis documental utilizar. Y se puede enlazar esta información con el marco referencial, incluir esto en el marco referencial y luego ya enlazamos con lo que corresponde al objetivo 2, análisis documental, como soporte teórico en el marco de lo que es nuestro sistema. ¿Ven? Ahí arriba, andate. Ven que el tema de las altas capacidades también sería objeto justamente, ahí, donde dice elaboración, bájate un poco más. Elaboración, ahí está, de la adecuación curricular individual, en ese punto, ¿sí? Y les decía que en el caso de las altas capacidades también son objetos justamente de ajustes razonables. Andate un poquito más arriba. En el caso de las altas capacidades no padecemos con el tema de integración ni de inclusión porque pasa desapercibido, ¿verdad? Pero atendiendo a la normativa que tenemos, ¿verdad? Y a los efectos de justamente poder trabajar en caso de detección, y ya yo me fui un poco más allá pensando en este proceso. Todo lo que refiere aquí en la página 8 es justamente objeto para poder sugerir, chicas. Recomendaciones. ¿Dónde entraría, profe? ¿Cómo? ¿En dónde entraría esto? Porque vos hablas de poner en el marco Referencial. potencial, Sí. pero ¿como qué punto entraría? Por ejemplo, lo de los ajustes razonables. Puede ser la evaluación pedagógica también. ¿Y sobre qué título pondríamos? Porque nosotros, ¿viste? Nosotros Sí, eso es lo que hemos dicho no... sobre altas capacidades específicas. ¿Y cómo Sí, le ponemos el título? sería en el marco legal. ¿Recuerdan que hablamos del marco legal en uno de los puntos? Sí. Bueno, ahí. ¿Cómo el marco legal aterrizó en lo pedagógico? ¿Y qué ponemos el subtítulo? Y en el marco, espérame, voy a mirar por tu protocolo. Adaptación, donde dice adaptación y ampliación, por ejemplo. Puede ser, ahí ustedes hablan de CEN, hablan de un modelo de enriquecimiento triádico. Después también puede ser estrategias de abordajes de la AC, pero puntualmente puede ser en el marco, en el contexto del marco legal, en lo que refiere a la aplicación de la ley 5136
a nivel nacional y se menciona justamente lo que hace referencia a los delineamientos que habla este documento. Así mismo. Claro, tipo le ponemos que eso es lo que Sí. se hace en Paraguay. Porque eso Orientaciones sería en general. sí, para la educación inclusiva, considerando los lineamientos para un sistema educativo inclusivo en el Paraguay. Y se menciona lo de la resolución. Recuerdan que teníamos que mencionar la resolución 17.267, además de la ley, además del decreto que reglamenta la ley, porque ese es nuestro asidero legal en Paraguay. Y de eso tenemos este documento. Ah, bueno. Ya. Yo no estoy entendiendo, no sé si vamos a... Acá está, es la parte del marco legal donde se Sí. habla de la ley Sí. 5136. Bueno, y abajo le podemos poner como un título, otra vez, aplicabilidad de la ley. Baja todo eso, baja, eso es lo legal, eso es lo Sí. legal. Ahí, después de eso, la aplicabilidad de la ley a nivel nacional. Antes de esto, porque este ya es otro punto. Sí. Acá. Incluso recuerdan que yo les había dicho que todo lo que refiere a la ley de educación inclusiva en Paraguay dejemos al final, en el último punto. Y eso es lo último que está. No, O y sea, ahí eso no es lo abajo que- yo veo que había algo de currículum. Sí, ¿Viste? pero este ya es otro punto. No, Cambios en por el eso, currículum. después de todos los, que va a ser el último eje, lo de la ley, el marco legal, Ya. ¿sí? Sí. O sea, este va a ir primero y después recién va a ir el marco legal, entonces. Sí. Ese y después el marco legal. Vamos a cerrar. Porque el marco legal, como les decía, es nuestro asidero y nosotros tenemos la suerte, por decir así, de que tenemos un marco legal consolidado para la educación inclusiva. Y nosotros estamos trabajando justamente lo que refiere a la educación inclusiva, pero en el punto referido a altas capacidades, no a discapacidad. ¿Entienden? No sé si ustedes se pusieron a analizar lo complejo de su tema y lo innovante del tema también. Lo complejo sí, profe. Pero, Nos pusimos a analizar mucho y a reclamar por qué elegimos este tema. pero van a ver que va a ser bomba su trabajo. Majo, yo ya entendí, pero le quiero preguntar, yo ya entendí lo que hay que hacer. Yo te quiero preguntar a la profesora antes que lo otro, porque después ya se me va a ir. Lo que estábamos haciendo, profe, para Sí. poder ya definir cuál era, para tener ya eso sí, para que nosotros no pensemos más lo otro ya. Bueno, Para que tengamos algo más cerrado. Les digo de vuelta. El objetivo 1 le corresponde a nuestras preguntas de la guía de preguntas. El objetivo número 2 va a ser el análisis documental, ¿sí? Y ahí entra la planificación que yo les envié y también recuerdan que habíamos hablado de lo que dice el programa. ¿Se recuerdan que yo les envié ese documento de las priorizaciones curriculares? Sí. Bueno, ahí también vamos a incluir eso. Eso ya habíamos hablado. Y en el objetivo número 3 vamos a incluir el resultado de las pruebitas. Eso que está ahí en pantalla. Sí, lo que quería preguntarte era algo, profe. Viste que vos nos pasaste lo del planeamiento, ¿verdad? Sí. Bueno, que dijiste que es el objetivo 2. Lo que yo quería saber, profe, ¿cómo se analiza eso? Los otros sí ya sabemos que cada pregunta se llega a una conclusión, ¿verdad? No, tipo, y ahí se explica que el análisis documental, el análisis del planeamiento curricular, ahí puedes tomar acerca de los momentos didácticos, que se observa que existe, que se desarrollan los 3 momentos didácticos. Y ahí podés hablar, por ejemplo, ¿verdad? Se visualiza. O también que se utiliza existe, también, ¿verdad? Sí, si se utiliza algunas puede estrategias. Sí, totalmente. Todo lo que se utiliza en los momentos didácticos. Pero copy-paste se hacía con el planning y abajo se pone el planeamiento y abajo se pone en los el anexos. Análisis. Pero ¿cómo? No, el análisis va en los anexos. Sí. En los anexos va Sí. ¿Y cómo ponemos el título entonces? Análisis documental. Objetivo 2, van a poner entonces análisis, el objetivo 2, el objetivo IT, ¿verdad?
Y entonces ahí Sí. yo les había enviado un modelo. A continuación se Sí. presenta, bueno, y ahí el análisis del planeamiento, el cual consiste en el momento del inicio se observa esto, en el momento del desarrollo esto, en el momento del cierre esto. La motivación Ya. constante consistió en esto. El momento de evaluación se realizó de esta manera. Se produjo o se dio espacio para un proceso de metacognición por parte de los estudiantes. Se procedió o la docente procedió a un proceso de metaevaluación de su proceso de práctica. ¿Verdad? Eso. Profe, y eso viste que esto es después para que ellos sepan que, para que si quieren ver el planeamiento, se pone así algo como, viste cómo se pone abajo cuando ponemos los cuadros, tipo, en ver tal cosa en página, Sí. en anexos, algo así se pone, ¿verdad? Totalmente, sí. Análisis documental de los planeamientos del área de matemática del 6º grado, los cuales se encuentran en el anexo al presente documento. Sí. Ah, ok, ya. ¿Y qué más era más? Chiquillas, están súper ansiosas ustedes. Todo esto Sí. nosotros ya habíamos hablado. Estamos nerviosas, preocupadas, todos estamos, profe. Queremos terminar, profe, estamos estresados. Tengo una consulta. Ujú. A ver, acá. Acá va a ir este primer objetivo. Sí. Con relación a esto, la numeración tipo D, no sé por qué no puedo borrar esto. Ahí está. A ver, Voy a dejar más porque todo va a ir después. Vos chicas, no vas a... sí. Sí. Yo lo que les Sí. recomiendo es lo siguiente. A ver, mañana no. Van a hacerse de tiempo el sábado que viene. Y vamos a reunirnos en el formato presencial. Y vamos a ver el documento in extenso. O sea, todo esto que estamos viendo, ¿sí? Para hacer, porque ustedes ya tienen todo ahí. Es cuestión de ordenar nomás ya. Y de hacerle hablar a estos que están así en blanco. Eso nomás lo que les falta. A ustedes no les falta mucho, no les falta prácticamente nada. Ya tienen todo ahí. ¿Se pueden hacer de tiempo el sábado que viene? En la facultad. Sí. Podemos reunirnos en la facu y ahí en la biblioteca. Y entonces conversamos largo y tendido sobre esto. Porque acá lo que nosotros tenemos que hacer es, primer proceso, revisión del marco referencial y limpiar. 2, la revisión de esto que ustedes ya tienen y hacer el famoso compacto ya de toda la información que ya hay en el universo de la investigación. Y 3, armar esa interpretación enlazada con el marco referencial, las conclusiones y por último las recomendaciones. ¿Sí? Yo a simple vista, así por lo que voy viendo en el formato, así que ustedes me muestran, yo me doy cuenta que no hay conocimiento, no hay tampoco una estrategia propia de abordaje de las altas capacidades en la institución, mejor dicho, en la que ustedes hicieron su estudio. Los niños, acerca de los niños nadie tiene noción de si sí o si no, ¿verdad? Están ahí en el limbo. Después me... Hola, profe. Entonces, hola. Sí, ahí está. Estamos otra vez. Sí, ahí le dije a Majo. Ahí ya entra, sí. Sí. Bueno. Profe, ahí también podemos aprovechar, viste que nos falta también en el trabajo, así ya matamos 2 pájaros de un tiro, el código ese que nos tiene que dar la biblioteca. ¿Qué código, mamita? Y hay un código, ¿verdad, Majo? No se preocupen, ese código que en la hoja de catalogación se pone, no, sí. eso es una vez que ustedes entregan, después ya se le pone, ustedes no sufran por eso. Sí, Nosotros no. sufrimos por todo, profe. No, ese código de catalogación
se deja así en blanco, punto suspensivo, porque cuando la unidad de tesis hace su arqueo de trabajos procesados, entonces entrega a la biblioteca y la biblioteca ahí comienza a generar los códigos. Y eso le reponen luego a la unidad de tesis ya en materia de código. Ok, Ujú. ok. Sí, sí, sí. Profe, Bueno, pero o sea, lo que hay que entregar ahora en todo es, el resumen también se entrega ya ahora. ¿resumen de qué? Y el resumen del trabajo. No, nosotros entregamos completo la tesis. El informe final ya es Ah, el protocolo más el desarrollo de lo que es el informe final. Es la tesis completa, sí, ¿sí? pero yo me refiero al apartado nomás que se hace de la página, eso que es el resumen, lo que yo te decía. La primera hoja, Sí, ¿verdad? sí, Eso también ya todo es todo. sí. Todo, todo. Lo que se llama abstract, el famoso Sí, abstract. exacto, el extra, sí. Sí, pero Profe, nosotras, y... el abstract no vamos a hacer solamente en castellano. No me vayan a Ah, decir que ok. se van a complicar con inglés. Inglés se pide a partir de posgrado. Ah, no, no, yo me lo a complicar por eso. Profe, No, sí, pregunta, viste que sí, esto se entrega, ¿verdad? Una vez que se sí. entrega el trabajo. ¿Y cómo es después el proceso? ¿Cuánto tiempo se espera para Ustedes me la van a corrección? enviar una vez que está todo, como dice este personaje de Betty la Fea, cuando esté todo tutui, ¿verdad? Me van a enviar el trabajo y yo tengo que presentarle a la unidad de tesis con una nota pidiendo que se procese el- la tesis, sí, la tesis final, el informe final de tesis de las candidatas, ¿verdad? Monse Almada, María José Almoa, para su análisis y aprobación. Así pedimos siempre, ¿verdad? Y se le pide a la rectora, porque la rectora es la presidenta del Consejo Superior Universitario de la Universidad, de la UNIVA, entonces a ella se dirige la nota. Les voy a mostrar para que ustedes se... Creo que a ustedes ya les mostré la guía, ¿verdad? El formulario con que se evalúa. Y a partir de ahí lo que creo que ustedes se me pusieron todas nerviosillas. Nos mostraste, profe, pero no nos enviaste. ¿Te acuerdas que fue ese día que tu computadora estaba Sí, ese cargando? día que enloqueció mi compu. Les voy a Sí. enviar para que vean. Bueno, unidad de tesis, presentación. Presentación. Bueno, vamos a mostrarles este. La notita. Les cuento que cada vez mis notas se van volviendo más sofisticadas. Esta es una nota así medio, así, y ¿verdad? Porque cada vez que voy leyendo me voy dando cuenta también que tengo que mejorar. Bueno, esta del año pasado, fue una de las que ya así al filo entró. Pueden darse por cuenta por la fecha, ¿verdad? Y es así. Sí. Se presenta a la rectora como presidenta del consejo y yo presento, ¿verdad? Me dijo usted como tutora de tesis de grado, las alumnas, en este caso fulana, de la carrera tal, a fin de solicitar autorice la entrega de los borradores de tesis correspondientes para su aprobación. El título de trabajo de grado es tal, ¿verdad? En este caso no hubo tanto problema porque era esto nomás, entregar nomás la tesis y ya está, al agradecer, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, me di cuenta que había un error y para el siguiente ya mejoré, ¿verdad? Porque como siempre me voy entregando, ¿verdad? Al agradecer la diferente atención, en realidad tendría que haber sido otro el tenor, ¿verdad? Al agradecer la deferencia en la atención tenía que ser, ¿verdad? Bueno, y es así. Esto yo voy a presentar así. Y aquí, en la nota de ustedes, ¿verdad? Voy a escribir. Hola. Ah, porque acá Estamos acá. me parece ya otra vez que Zoom no sé qué cosa me dice.
Zoom Te quiere... estamos escuchando. Ay, Dios mío. Bueno, acá tengo que especificar que ustedes iniciaron posterior al proceso, o sea, pertenecen a la convocatoria de marzo de 2022, por lo cual el trabajo se presenta en las fechas tal. Pero yo previamente tengo que rememorarle a Beatriz, Beatriz era la otra chica tan amable con quien siempre trabajamos, a Selva, que es la nueva encargada, ¿verdad? Junto con Dulce, que ustedes empezaron en marzo recién, y que Daisy, esta chica, no es Daisy, Sadi, me había autorizado, verbalmente por lo menos, a que íbamos a hacer la entrega en el periodo del 1 al 10 de septiembre. ¿Sí? Sí. Pero yo necesito también que ustedes, ¿cómo se dice? Hizo facto, también me hagan un pedido a mí. ¿Sí? Para que se quede así como Que sentemos, formalmente lo que sí, ahora que se quede. claro, sentemos precedente de todo lo que ustedes también vivenciaron, ¿verdad? Y acá entre paréntesis, a pesar de que ustedes empezaron tarde, ustedes son las primeras que van a entregar. ¿En serio? Sí. Ustedes, ya les digo, nosotros, yo con ustedes necesito ordenar nomás su trabajo. Nosotros lo que nos faltaría, no sé si quieres ver más. Ah, sí, teníamos. No, estábamos viendo, yo nomás les interrumpí y ahí se nos cortó. Voy a volver a proyectar. Voy a aprovechar y les envío mientras que vos proyectas. Voy a compartirles la grilla. Pero no se me vuelvan... Creo que nos pasaste esa. ¿Ya les pasé? Bueno. No se me vuelvan por ahí chiflis, sí, pues con ese. A nosotros es tipo... no miramos luego otra cosa. A veces por no mirar lo otro, no nos damos cuenta de... Sí. de lo Yo lo que les quiero recordar, eso ya les había dicho anteriormente, es recordarles y decirles lo que hace ratito nomás le dije también. Si alguien va a leer el trabajo, que sea así con un criterio altamente técnico, ¿verdad? Que sea para aportar, por ejemplo, en el tema de la redacción, para aportar técnicamente y que les justifique por qué. ¿Por qué hicieron esto si así se podía hacer? ¿O por qué no hicieron esto? ¿O por qué hicieron esto si esto no corresponde? Porque en investigación esto se hace, ¿sí? Yo sé que hay veces que queremos hacerle leer a la gente nuestro trabajo. Sí, bueno, a veces también eso nos llena a nosotros de más preocupaciones. Sí. Depende de lo que nos digan. Bueno, acá lo que nos falta, profe, es el tema de la interpretación. Sí. Este que dice cuadro tanto era una duda que teníamos. Sí. Porque como estaba hace rato el anterior, el que ahora es objetivo 3 estaba, entonces no sabíamos cómo tenía que ser la numeración de los cuadros. La numeración de los cuadros tiene que ir de manera consecutiva. Si en el marco referencial presentaron cuadros, entonces este va a ser cuadro, el siguiente que viene después del último que se usó en el marco referencial. ¿Sí? Y en el caso de que, por ejemplo, acá tenemos, el único cuadro que tenemos es el de la matriz, No, ese no cuenta. No cuenta, entonces sí va a ser uno nomás luego. Cuadro 1, sí. Pero, a ver, ¿dónde está? Aquí. Sí. ¿Este cuadro del código cuenta ya? Sí. ¿O no? Cuadro número 1, referencias de los docentes entrevistados. O referencias nomás. Y abajo la leyenda que ahí abajo en el otro cuadro ya tenés especificado. Elaboración propia, ¿verdad? Elaboración de las responsables del trabajo consultado. Elaboración propia generalmente se utiliza. No está mal como referís, pero generalmente se utiliza elaborado por las autoras 2022 entre paréntesis con base en las respuestas de los consultados.
Sí, porque miré de cómo estaban las tesis que nos había mostrado el modelo. Por eso. Sí, esas no tutoreé. Y una de ellas yo le había sugerido cómo tendría que parafrasear lo de la fuente. Ah, Pero como generalmente lo que el evaluador es una sugerencia, ¿verdad? No está mal, pero era una sugerencia justamente así como yo les estaba diciendo. Porque lo que acá queremos justamente es significar que es de ustedes. sí. Bueno, acá en la numeración voy a corregir, voy a volver a poner donde está. Cuadro número 2, fuente, interpretación. Y ahí, por ejemplo, tu interpretación puede decir ya lo siguiente, ¿verdad? Pero ese en el caso de las docentes, ustedes van a ampliar. Ah, cierto. No. Ese ustedes van a ampliar. Pero un poco como modelo, ¿verdad? Ahí vamos a decir, por ejemplo, como son dos nomás. A ver. Préndete. Tanto se habla con porcentaje, ¿verdad, profe? Sí. Sí. Y esa era una de las cuestiones que, tipo, estéticamente por ahí no quedaban, porque era como el 50% dice sí, el 50% dice No, no, y por ahí ejemplo. vamos a decirle nomás, en el cuadro precedente se observa que las docentes consultadas refieren refieren conocer o refieren contar con noción acerca de las altas capacidades. Y seguidamente era una palabra enlace, por ejemplo, ¿verdad? Al respecto o en el orden de ideas podemos mencionar que en las altas capacidades, o sea, en este caso, por ejemplo, tenemos que decir que el conocimiento por parte del docente acerca de las altas capacidades facilita o promueve el hecho del desarrollo de esta corriente o el desarrollo de capacidades que promuevan un mejor desempeño de los estudiantes en un futuro, tanto en lo académico como en lo personal, ¿verdad? No es solamente poner No, lo que decía. la interpretación va acompañada con una referencia bibliográfica que tiene que estar enlazada con lo que está en el marco. Por eso justamente yo les decía, tenemos este tema, nosotros tenemos para el tema de ustedes, nuestro lineamiento, este que les pasé, eso nos va a reservir. Porque es nuestro. Y de ahí podemos sacar mucho para interpretar, para apoyar la interpretación. Después abajo, definiciones correspondientes a altas capacidades. Por ejemplo, Ahí marqué falta esto algo. porque no sé si está bien. No, Sí. ¿cuál era tu pregunta 2? Espérame que me fijo en tu protocolo. El de mi protocolo no está actualizado, profe, entonces te iré mostrando desde acá. Nada. La No, pregunta, este era conocimiento. ¿Cuál de estas definiciones piensa que corresponde a las altas capacidades? Este es. sí, ese es. Entonces, definición de altas capacidades sería este. Definición de altas capacidades y entonces, y de acuerdo al protocolo, podemos tomar ahí, viste que pensamiento es creencia, ¿verdad? Creencia de la definición de altas capacidades. Creencia o ponerle un poco sinónimo de creencia. Ahí. No puede ser conocimiento. Sí, o manejo de definición, que va a ser mejor. Manejo de las definiciones correspondientes a las altas capacidades. Tenemos que cuidar mucho el tema de las S.
Bueno, y ahí podemos decir para como ensayo la interpretación, entonces que las docentes consultadas manifiestan que tienen conocimiento de las altas capacidades con respecto a lo que establece la Real, o sea, la RAE en la definición de este tema. Y ahí otra vez al siguiente. Al respecto, con este orden de ideas, fulano de tal menciona que, ¿verdad? Algo que escribimos en el marco referencial con respecto al tema de la Una de definición. las dos está mal. Una de las dos está mal, entonces poner después cuál es la correcta. Sí, y sí, está mal, ¿verdad? Yo te dije así algo rápido, pero si está mal la definición, entonces referir. En el cuadro precedente se puede observar, se puede apreciar que ambas docentes manejan un concepto erróneo o una definición errónea acerca del concepto de altas capacidades, ¿sí? Al respecto, podemos mencionar que la RAE define a altas capacidades como la inteligencia, o sea, lo que es, lo que debe ser. Acá, por ejemplo, en este punto, esta es la pregunta. Así está. A su criterio, ¿cuáles de estas opciones corresponde al grupo de altas capacidades? Entonces ahí va a ser grupo perteneciente a las altas capacidades, sí. Y el nombre del cuadro, Opciones correspondientes al grupo de altas capacidades. opciones. Sí. Ah, Al revés va a ser muñeca. Arriba va a ser opciones que sí. corresponden y abajo va a ser grupo perteneciente a altas capacidades. Opciones correspondientes Sí. al grupo de altas capacidades. Y grupo perteneciente a altas capacidades. Ok. Después ¿desde qué edad considera que se puede detectar las altas capacidades en niños de las siguientes edades? ¿Desde qué edad considera que puede detectar? Entonces, al revés va a ser detección de las altas capacidades en niños de edad escolar. Nomás sí escuchar por el nombre. Detección de las altas capacidades en niños. Y abajo, edad para detectar las altas capacidades. O edades de detección de las altas capacidades tiene que ser. Edades de detección de las altas capacidades. Sí. Ahí. Le faltó nacer. ¿Dónde va? Detección. Detección, dice. No sé dónde está. Ah, ya. Ahí. ¿Y este cómo sería, profe? A ver, proceso pedagógico. ¿Cuál era tu pregunta? Espérame que no sé qué pasó. Ahí. Esa es mi pregunta. ¿Conoce alguno de estos procesos pedagógicos? Entonces va a ser ahí proceso. ¿Conoce alguno de los
Ahí va a ser entonces conocimiento acerca de los procesos pedagógicos utilizados en el área de matemática. Ok. ¿Y luego está bien procesos pedagógicos en el área de matemáticas? Sí, procesos pedagógicos utilizados en el área de matemática. Pues estrategias, metodologías para las altas capacidades, estrategias. A ver. Conoce algunas estrategias, entonces ese va a ser conocimiento acerca de las estrategias o metodologías de trabajo en aula con alumnos con altas capacidades. Conocimiento de estrategias para las altas capacidades, va a ser. ¿Cómo? Este pregunta. Sí. Conocimiento de estrategias de altas capacidades. Ahí hay que completarle. Sí. Estrategias para las altas capacidades. Acá sería experiencia trabajando con alumnos con altas capacidades. ¿Tú has trabajado, sí, con algún alumno? Sí. Trabajo docente, porque es docente. Trabajo docente o trabajo, para no decir trabajo, experiencia de aula con alumnos con altas capacidades y experiencia de trabajo con altas capacidades. Acá por ejemplo dice, si la respuesta fue sí, ¿en qué área se destacaba ese alumno con altas capacidades? A ver, ahí vamos a decir entonces, la respuesta fue sí, ¿en qué? Entonces, no podemos decir destacamento. Podemos decir ahí que área de destaque del alumno con alta capacidad. ¿Y el nombre del cuadro? Y va a ser alta como sinónimo de ese destaca, ese destaca no me gusta. Resaltar, no, resaltar. No me gusta ese destaca. Es muy de, parece adjetivo, o sea, es un adjetivo, ¿verdad? Ah, ¿sabe cómo vamos a hacer? Incidencia. Ahí está. Incidencia en el alumno, en alumnos con altas capacidades. ¿Y el nombre del cuadro? Y ese, incidencia de alumnos, incidencia en alumnos con altas capacidades. Igual también. Sí. Bueno, dos más. Acá dice, ¿aplicó alguna de las estrategias mencionadas con el alumno con las capacidades? Entonces ahí tiene que ser estrategias, aplicación de estrategias con alumnos con altas capacidades. ¿Y el nombre del cuadro? Estrategias aplicadas con alumnos con altas capacidades. Ahí le vamos a hacer la inversa, ¿no?
Y el último. Sí. El último dice, teniendo en cuenta los distintos factores como la diversidad de los estilos, aprendizaje, relaciones. Piensa que es posible aplicar las metodologías y estrategias mencionadas anteriormente en casos de alumnos con altas capacidades. Entonces ahí va a ser aplicación, ahí va a ser factores, acerca de estilo de aprendizaje y su articulación con las metodologías y estrategias de abordaje de las altas capacidades. Ese para arriba. Sí. Y para el número del cuadro. Y ahí va a ser, a ver, factores de aplicación de metodologías y estrategias de altas capacidades. Profe, esos tres últimos cuadros no tienen Sí. respuesta. Porque dependía de si ya trabajo con ellos. Y como no trabajo con ellos, entonces, ¿qué se pondría? Entonces no trabajaron. Acá primero luego, porque pero dice, ¿ha trabajado alguna vez? Entonces, en la interpretación, así directo. En el cuadro precedente, las docentes manifiestan no haber trabajado con alumnos con altas capacidades. Y en este caso no tienen respuesta porque justamente arriba. Sí, en el cuadro precedente se observa que las docentes no han respondido debido a que las mismas no cuentan con experiencias de trabajo con alumnos con altas capacidades. Y eso se pondría también acá. También. Porque y en este punto que nosotros en realidad, después nomás ya nos dimos cuenta que esta pregunta nosotros pusimos como si dependiera de si tuvo o no experiencia con la... Pero en realidad la pregunta puede ser independiente de si tuvo o no experiencia. Sí. Pero ya no ¿Sabes qué? respondieron. Ay, no, y ahí sabes que vamos a mentirle a un chiqui. Vamos a decirle nomás que no. Ahí donde dice sin respuesta, no, no. Piensa que es posible aplicar en los dos. No. Y ahí las docentes manifiestan que no es posible aplicar. No es posible aplicar las estrategias en las altas capacidades y ahí ya podemos hacer una pequeña interpretación diciendo que faltaría o que necesitaría, ¿verdad? Acompañamiento y capacitación o inducción, para decirlo técnicamente. Inducción. Inducción para el tratamiento, para el abordaje y tratamiento de ese tema en la institución. Bueno. Este ya explicaste hace rato que va a ir como anexo nomás de todo el planeamiento también. Sí. Y el objetivo 3 que ya habíamos corregido también contigo. Sí. Monse, vos no sé si tenés algo para decir. No, eso no era lo del análisis. Ahora ya cambió su tono de voz. Ah, cierto. Cierto. Sí. Bueno, nos quedan 10 minutos. Bueno, y no encontré, profe, esto. Y saquemos nomás entonces. Ok, y queda directamente. Sí. Acá, esta era así, enseñanza de matemática, Sí. y después ya era, entonces. No, y vayamos nomás ya directamente a las innovaciones. Ok. Sí. Y bueno, acá.
Y creo que era eso. Ujú. Ahí, escuchar. Y eso, profe. Ya. Antes. Ujú. Para el sábado, entonces, profe. El sábado que viene, ¿sí? ¿Qué ¿A horario, qué profe? hora? El horario que ustedes me digan, o sea, obviamente tiene que ser la mañana porque la facu se abre hasta las Claro. 12. Sí. Y... ¿9? ¿Para las 9? Sí, 9:30 también sin problema. Ah, 9:30. Ah, bueno. Dale. Sí, Dale, profe. Sí. no sé nomás dónde podemos irnos a otro lugar para distendernos un poco más, ¿verdad? El único lugar que se me ocurre es la facu, ¿verdad? Está bien ahí, profe, total ahí. Sí, está bien ahí. Porque es nuestro punto medio. Por eso. Porque no sé, realmente no sé hacia dónde están ustedes y qué lugar ofrecerles para ir a sentarnos y tomar algo y ahí trabajar amenamente, ¿verdad? Sí, más o bien lejos. Y para mí que ahí, profe, y después en todo caso, si es que no terminamos en un lugar cerca o que si es que ya no terminamos antes del tiempo. Pero Sí. para mí que sí. Sí, No, porque está bien, porque si hacemos, yo no soy muy dispersa, entonces si no hacemos en un lugar donde no estemos nosotros nomás, más Te va a nerviosos concentrar. sí, me voy a Y distraer. por el internet también. el Ah, internet sí. Dificultad sobre igual. todo. Ese es otro factor, que ahí tenemos internet, no hay problema. Sí, Ay, bueno. Y ahí no entonces. Genial. bueno. Estamos, profe, Gracias, entonces. profe. Bueno, Muchas chiquillas, gracias. va a Dale, tardar un profe. poco el tema del video, ahora porque tenemos más de 1 hora y entonces tengo que cargar a Crideo primero y después recién les voy a enviar. Dale, no hay problema. ¿Sí? Dale, profe, muchas gracias. Bueno, chicas, que Nos estén vemos bien. entonces, profe. Buen Dale, fin de... igualmente que Igualmente, descanses. que estén bien. Chao, Dale, chao. igualmente, chao, chao.